Hola, estimadas y estimados estudiantes del curso Biología Vegetal. Mi nombre es Ana Victoria Huechín y soy tutora de la Cátedra de Ciencias Biológicas. En este video exploraremos sobre la respiración celular y el transporte en los vegetales. Antes de iniciar el estudio de este capítulo, pensemos en la respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿podrían vivir sin oxígeno las plantas? ¿Por qué? ¿Pueden las plantas vivir en una caja sin entrada de aire? Y finalmente, ¿de qué manera se extrae la energía de los alimentos? En las plantas, la respiración se utiliza para transferir la energía de los carbohidratos al ATP. A través de la respiración o del proceso de fermentación, las células rompen la glucosa en dióxido de carbono y agua y se produce ATP o energía. La respiración se puede resumir con la siguiente ecuación. Una molécula de glucosa se oxida con 6 moléculas de oxígeno para formar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y aproximadamente 36 moléculas de ATP. La respiración se divide en 3 fases o etapas. La primera etapa se llama glicólisis y esta consiste en la ruptura de un carbohidrato de 6 carbonos, por ejemplo la glucosa. Entonces, la glucosa se rompe en 2 moléculas más pequeñas que se llaman piruvato. Este proceso ocurre en el citoplasma de la célula vegetal y no requiere oxígeno. Además de las 2 moléculas de piruvato, la glicólisis genera un poco de energía en forma de ATP y de NADH. La energía no se puede liberar toda de una sola vez porque la célula se puede quemar. Entonces se producen 4 ATP en la glicólisis, pero como se necesitan 2 ATP para romper la molécula de glucosa, se obtienen al final 2 ATP netos. Cuando se formaron las 2 moléculas de piruvato, estas se van a transportar a la matriz de la mitocondria, donde se van a oxidar. Entonces, como producto de esta oxidación, se forma dióxido de carbono y una molécula que se va a transformar en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a entrar en la segunda fase de la respiración, que se llama ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones que ocurre en la mitocondria, en las cuales esa acetilcoenzima A se transforma en ácido cítrico. Durante este ciclo de Krebs se libera más dióxido de carbono como producto de desecho y se genera también un poquito de ATP, además de NADH y FAD. Estas dos últimas, el NADH y el FAD, portan electrones de alta energía. La última etapa de la respiración celular es la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. El NADH y el FAD llevan sus electrones llenos de energía a una cadena de moléculas transportadoras de electrones que se ubican en las crestas de las mitocondrias. Mientras los electrones viajan por esta cadena, liberan la energía que tienen poco a poco. Esta energía se va a usar para bombear protones H+, a través de una membrana, creando así un gradiente de energía. Se forma agua también. Los protones que se acumularon atraviesan la enzima ATP sintasa. Al pasar, van a generar una gran cantidad de ATP, que es la principal fuente de energía que la célula utiliza para su funcionamiento. En la respiración celular es esta parte del proceso la que produce la mayor cantidad de energía porque más o menos se produce alrededor de 32 a 34 moléculas de ATP. Si la célula vegetal no tiene oxígeno, en lugar de continuar con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, el piruvato se va a transformar en un alcohol llamado etanol. En la célula animal se transforma en lactato.
Este proceso se llama fermentación y produce muy poco ATP comparado con la respiración celular, pero lo suficiente para mantener la célula viva por un tiempo corto. Aprovecha el proceso de fermentación de ciertos organismos para producir alimentos y bebidas como el pan, el yogur, el vino y la cerveza. Como ve, en las plantas ocurren muchos procesos continuamente. La diversidad de sustancias se transporta en el interior de la planta. Una de esas sustancias es el agua. Entonces, pensemos cómo puede el agua vencer la gravedad para subir desde la raíz hasta la última hoja de un árbol que puede medir más de 50 metros. Además, pensemos si las plantas fabrican su propio alimento, solo ocupan ese alimento o necesitan otros nutrientes para poder desarrollarse adecuadamente. Uno de los tejidos conductores de la planta es el xilema. Este tejido conduce agua y sales minerales disueltos desde la raíz hasta el resto de la planta. Para poder comprender cómo se transporta el agua y los minerales y otras sustancias dentro de la planta, necesitamos comprender algunas características del agua. Más del 80% de una planta es agua. Las plantas requieren más agua que los animales porque pierden este líquido continuamente por la transpiración. En la planta el agua cumple una función estructural porque le da forma y rigidez al vegetal. También transporta nutrientes, se ocupa en la fotosíntesis y ayuda a regular la temperatura de la planta. La molécula de agua es polar. Esto quiere decir que tiene una carga parcial positiva formada por los hidrógenos y una carga parcial negativa que la da el oxígeno. Esa cualidad de ser polar le da la capacidad de ser un buen disolvente. Al disolver los minerales que están en el suelo, la planta puede absorberlos y así aprovecharlos. El átomo de hidrógeno de una molécula de agua se une con el átomo negativo de oxígeno de otra molécula de agua mediante enlaces químicos llamados enlaces o puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno permiten que el agua tenga un alto calor de vaporización. Esto ayuda a que la energía de la planta pueda disiparse en la evaporación. En el agua hay fuerzas de cohesión y de adhesión. Estas dos características son responsables del transporte de agua en la planta. La cohesión significa que las moléculas de agua pueden unirse entre sí y la adhesión se refiere a la propiedad del agua de adherirse a distintas superficies, por ejemplo, a las paredes del xilema. El agua puede pasar por ósmosis a través de membranas semipermeables como las membranas celulares de la célula vegetal. Ósmosis es la difusión de agua a través de una membrana semipermeable sin necesidad de energía, es decir, de forma pasiva. Para que ocurra ósmosis entre dos disoluciones separadas por una membrana, debe haber una gradiente o un diferencial de concentración de solutos, es decir, que una disolución tenga más solutos que la otra. El agua va a pasar desde el sitio con menos solutos, por ejemplo minerales, al sitio donde hay más solutos. Hay una tendencia al equilibrio de concentraciones. Entonces, si colocamos dos disoluciones de distinta concentración a uno y a otro lado de una membrana semipermeable, podemos clasificarlas de la siguiente manera según la cantidad de solutos que tengan. Una solución hipotónica es aquella que va a tener menor cantidad de solutos en comparación con otra. Y una disolución hipertónica es aquella que tiene mayor cantidad de solutos con respecto a otra. Si tenemos dos soluciones con la misma concentración de solutos, entonces tenemos dos soluciones isotónicas. Por lo general, la concentración de solutos de una célula vegetal con minerales y moléculas orgánicas es mayor
que la del entorno que rodea a la célula. Es decir, generalmente la célula vegetal está rodeada por una solución hipotónica. Entonces, esto provoca un flujo neto de agua hacia el interior celular. En esas condiciones, la membrana plasmática es empujada contra la pared celular, haciendo que la célula se vuelva turgente o firme. Este es el estado normal de una célula vegetal sana. Pero en el caso de que la concentración de solutos en el exterior de la célula sea mayor que la del interior, va a salir agua hacia el exterior. Eso va a producir que la membrana celular se aleje de la pared celular. Este proceso se conoce como plasmólisis y puede causar la muerte de la planta en algunos casos. En el caso de sustancias elaboradas como la glucosa u otros carbohidratos, las proteínas y las hormonas vegetales, el floema es el tejido que se va a encargar de transportar estas sustancias elaboradas. El floema conduce estas sustancias desde la fuente o sitio de producción a órganos como los frutos, los cotiledones, los tubérculos y otras partes de la planta. En las membranas de las células vegetales hay proteínas que actúan de manera independiente. Otras más bien se asocian para formar canales en la membrana plasmática. Por lo general, el transporte que ocurre en el floema se da en contra de la gradiente de concentración, o sea, desde una región de menor concentración a una región de mayor concentración. Este tipo de transporte sí requiere energía. Es un transporte activo. La planta absorbe agua principalmente a través de los pelos radicales o pelos absorbentes de la raíz. Como vimos, la mayor parte de esta absorción se hace de manera pasiva, por ósmosis, o sea, sin gasto de energía. La raíz solo sirve como una superficie de absorción. Entonces, nos podemos preguntar que cómo sube el agua hacia el resto de la planta. Es gracias a la transpiración de la parte aérea de la planta que se da esa absorción. La transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor de agua a través de los estomas de las hojas. El estoma está formado por dos células oclusivas que pueden abrir y pueden cerrar el poro del estoma. Cuando las células oclusivas del estoma están flácidas, el estoma está cerrado, pero cuando están turgentes, el estoma está abierto, es decir, se abre el poro del estoma. Cuando ocurre la transpiración, se genera un déficit de agua dentro de la planta. Por ejemplo, si en la última hoja de una planta a una célula le hace falta agua, absorbe el líquido de la célula vecina y esta de la otra y así sucesivamente. Entonces, por la propiedad de cohesión de las moléculas del agua, basta con que solo se absorba una molécula de agua para que las demás se unan entre sí y se mantenga una columna ascendente de agua a lo largo de todo el xilema a pesar de la fuerza de gravedad. Y gracias a la propiedad de adhesión del agua, esa columna va a poder subir por las paredes del xilema. Un árbol grande puede transpirar más de 1000 litros de agua al día durante la época seca. En el caso del maíz, por ejemplo, una planta puede transpirar aproximadamente 2 litros por día. Entonces, si se tiene una hectárea cultivada de maíz, se produce una transpiración de 120.000 litros. Por eso, en la actualidad, los agrónomos trabajan en desarrollar plantas de cultivo que requieran menos agua. Toda esa agua transpirada se incorpora al ciclo del agua. La transpiración, además de servir como una bomba para hacer un tirón de agua desde la raíz, también cumple con otra función adicional, que es refrescar las hojas que se calientan
debido a la luz solar que se absorbe durante la fotosíntesis. Los minerales que la planta requiere están en el suelo. El suelo se divide en capas llamadas horizontes. El horizonte A o el horizonte superior es el suelo o tierra vegetal. Ese horizonte es el más adecuado para el crecimiento de las plantas. En él hay materia orgánica en descomposición o humus y además hay organismos como lombrices de tierra, hongos, bacterias y nemátodos. El horizonte B contiene partículas de arena y rocas más grandes y tiene menor cantidad de materia orgánica. El horizonte más profundo es el horizonte C, que es bastante rocoso. Los acuíferos se localizan en algunos lugares del horizonte C. Las plantas, además del carbono, hidrógeno y oxígeno que obtienen del agua y del dióxido de carbono del aire, necesitan nutrientes. Estos nutrientes minerales cumplen diversas funciones en la planta. Por ejemplo, forman parte de moléculas como la clorofila, intervienen en reacciones redox y algunos son componentes de enzimas. Las plantas necesitan algunos nutrientes en mayor cantidad. Estos son los macronutrientes, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Otros nutrientes los requiere en menor cantidad. Estos son los micronutrientes y son el cloro, el hierro, el boro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno y el níquel. Si falta alguno de estos elementos, en la planta se van a manifestar diversos síntomas. Por ejemplo, si hace falta nitrógeno, algunas hojas se van a poner amarillas. Plantas cultivadas muchas veces emplean fertilizantes para suplir alguna deficiencia de mineral en el suelo. Sin embargo, en la naturaleza existen bacterias fijadoras de nitrógeno que en la agricultura se pueden aprovechar también. Algunas bacterias, como la bacteria Rhizobium, establecen un mutualismo con las raíces de las plantas leguminosas, por ejemplo el poró, el frijol, el guanacaste y otros, y forman nódulos radicales. Las bacterias habitan dentro de esos nódulos radicales y el nitrógeno que fijan es aprovechado por las plantas. Hemos llegado así al final de este capítulo. Muchas gracias por su atención y éxitos en sus estudios.